Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. Como siempre, temas que preocupan a toda la comunidad de compliance en Iberoamérica, pero en esta ocasión hablaremos de un tema por demás interesante, que es el retorno de la inversión en temas de compliance. Hoy en día, muchos profesionales están planteando la transparencia y la cultura organizacional como elementos aglutinadores de un buen programa de ética y compliance. Y a partir de allí hablaremos con una experta en el tema, como es Gabriela Gutiérrez Soto, sobre cómo repercute directamente en las organizaciones. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias, Jimena, y muchísimas gracias por la invitación a ser parte de esta comunidad de Compliance Sin Fronteras y especialmente a través de este podcast. Gracias, Jimena. No, muchas gracias a ti, Gaby, por sumarte. Muchísimas gracias por contar contigo en este tema que es más que enriquecedor. Pero antes que nada, quiero presentarles a Gabriela, que si no la siguen en las redes, quiero que la empiecen a seguir, porque la verdad es que nos aporta continuamente un contenido fantástico, ya que Gabriela cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de ética y cumplimiento en empresas multinacionales, tanto en la industria bancaria, financiera, extractiva, es decir, minera, como Internet. Se ha especializado en la implementación de programas de ética y cumplimiento, anticorrupción, riesgo operacional y modelos de gestión de riesgos de terceras partes. Contador auditor por la Universidad de Santiago, magíster en Derecho de los Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Humanidades, mención Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, son algunos de los estudios de especialización con los que cuenta Gabriela. Actualmente se desempeña como Global Senior Ethics and Compliance Manager en Chassit, Takeaway en Ámsterdam, Países Bajos. Anteriormente trabajó en otras empresas como BHP, Deutsche Bank y Citibank en Chile. Así que, Gaby, como mencionábamos, offline, un poco eres la dinosaurio de compliance, un poco la que ha marcado, la que ha empezado a dar sus primeras huellas en el mundo del compliance. Me imagino que cuando tenías que decir hace 20, 25 años que te dedicabas a compliance, la gente te miraba diciendo, ¿qué es lo que tú haces, no? Sí, no, absolutamente. Y la verdad, qué divertido, Jimena, que lo planteas, pero no es más que cierto. Hace muchísimos años lo que uno hacía tenía que primero explicarle a sus amigos un poco cuál era la naturaleza del trabajo. E internamente dentro de las organizaciones te presentaban un poco así una mezcla entre policía y auditor. Y la verdad es que en los últimos años me ha tocado ser testigo y la verdad desde esa perspectiva nada más que un lujo de cómo nuestro oficio, así le digo yo, ha ido evolucionando desde uno que tenía que permanentemente explicar qué es lo que hacía a uno que hoy día, la verdad, es requerido no solamente por organizaciones, sino también por grupos de interés asociados a las mismas. Así que sí, la verdad que he tenido esa fortuna y me encanta hoy día también poder decir cómo nuestro rol enriquece a los distintos grupos de interés con los cuales interactuamos. Sí, tal cual, tal cual. Y después de tanta experiencia, hoy en día, formar parte de una de las organizaciones más importantes de e-commerce, pues eso te demuestra un poco el auge, ¿no? que ha tenido Compliance en los últimos años, pasando de sectores regulados a sectores que hoy en día nunca, no sé si hace 10 años va a decir, no, las empresas de comercio electrónico van a necesitar compliance, ¿no? Y sí, tal cual, porque básicamente un poco lo que está sobre la mesa es que la transparencia como valor corporativo ha sido incorporada por todo tipo de empresas, ¿sí? Se ven las ventajas competitivas de tener un programa de compliance y sin ir más lejos, ONGs como Médicos Sin Fronteras u otras organizaciones análogas publican periódicamente el ratio, por ejemplo, de donaciones que se dedican a costes internos o de back office con respecto al destino final que hacen del dinero que reciben de sus beneficiarios, ¿no? En compliance, ¿podemos aventurarnos a mencionar algún mecanismo análogo con respecto a esta función de cumplimiento? ¿Cómo se materializa en el día a día, Gaby? ¿Cuál es tu visión? Sí, no, absolutamente. O sea, me parece especialmente a la luz, ¿cierto?, del contexto actual en el que estamos nosotros inmersos globalmente. Cada vez, de hecho, existe una mayor demanda de responsabilidad de la sociedad civil hacia distintos sectores, tanto públicos como privados. En ese sentido, eh, el escepticismo público exige una mayor transparencia, tal como tú mencionas, Jime, y está poniendo a todos, a cada uno, no solo a las organizaciones, también a cada uno de nosotros como individuos, bajo constante escrutinio. Las redes sociales, por cierto, también aportan con lo suyo.
Y al ampliarse los límites de la responsabilidad social, las empresas hoy día deben considerar la agenda de la sociedad civil en su quehacer. Y en ese sentido, contar cómo lo hacen es relevante. Y eso se conecta con tu pregunta, Jimena. De cierta manera también, en la actualidad, a través del mecanismo de reportabilidad requerido por estándares ESG, las empresas deben rendir cuentas a distintas partes interesadas a la misma, ¿cierto? No solamente a sus accionistas o a sus clientes, sino a sus propios empleados, a sus comunidades, a los proveedores, sobre al menos 3 criterios que son los que componen la sigla ESG, que son el criterio medioambiental, social y de gobierno corporativo. Y lo que se busca con esta información, de alguna manera, es entregar una especie de instantánea o fotografía, como le digo yo, del desempeño de la empresa en estas 3 áreas. Y en este espacio en el cual la empresa pone a disposición de estos grupos de interés esta información, es donde cabe un mecanismo análogo como el que tú señalaste al principio de la pregunta, en donde cómo se pueden transparentar estos esfuerzos de nuestra área especialmente. Y claramente en ese sentido, nosotros estamos mucho más conectados con los pilares SIG de los estándares ESG. Es importante acá, de alguna manera, también hacer hincapié que el establecimiento de estos indicadores de desempeños no financieros lo que hace es proporciona, por un lado, una herramienta útil de gestión, pero más importante aún, como digo yo, demuestra en forma real y con convicción cuál es el compromiso que tiene la organización en adherir en forma y en espíritu a estas iniciativas y, por cierto, también comunicar cuál es el uso que ha tenido, por ejemplo, de recursos y en forma interna para hacer que esto efectivamente dentro de la organización permee y cale en forma honda para que finalmente se quiera, por sobre todo, instaurar una cultura organizacional la cual reconoce que una forma de crecer, de expandirse y de generar resiliencia es a través de los negocios éticos. Siempre digo que cuando, por ejemplo, informamos criterios, por ejemplo, en el apartado de criterios sociales, en donde damos a conocer iniciativas que ha tenido una organización, por ejemplo, en materias de equidad, diversidad e inclusión, más allá de los números, lo que estamos es dando un discurso. Y nos comprometemos, por un lado, a cumplir con ese discurso con acciones concretas. Y es en ese espacio en donde nosotros podemos aportar mucho, más allá que los indicadores propiamente tal de retorno sobre la inversión, es en la forma en que nosotros queremos manifestar como organización cómo queremos ser buenos ciudadanos corporativos. Otro ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, en el eje de gobernanza, en donde normalmente se consideran aspectos que están vinculados al sistema interno de controles o a las prácticas y procedimientos de una organización. No solamente estamos informando eso, lo que también hacemos en forma, hoy día al menos, se hace un poquito en forma más, menos evidente, pero aumenta la tendencia a hacerlo en forma mucho más evidente. Lo que estamos haciendo también es demostrando indicadores que hablan sobre el tipo de liderazgo que importa dentro de la organización. Cuando hablamos de la composición del directorio es porque realmente en forma activa nos interesa la diversidad y la inclusión. Cuando hablamos sobre la remuneración de los ejecutivos es porque estamos transparentando estos temas. Cuando informamos sobre las medidas contra el soborno y la corrupción, no solamente son las medidas, sino las acciones concretas. Entonces, si te fijas, lo que hacemos al movernos desde ratios más duros, aquellos en los cuales estamos ampliando la responsabilidad que tiene la empresa en otros aspectos, lo que hacemos es conectar finalmente esos espacios en los cuales la organización puede aportar más allá desde aspectos duros que tienen que ver con aspectos retributivos, si se quiere, desde el retorno de la inversión, como tú comentabas, Jimena, en un principio de la pregunta. Lo que sí me parece que es muy importante considerar en esta etapa es no quedarnos anclados solamente en ciertos indicadores, porque todavía no existe una mayor uniformidad en estas materias, por lo tanto es importante en términos de adaptación ver aquellos que realmente reflejan los riesgos
el propósito y de alguna manera el espíritu de cada organización para que estos puedan entonces gestionarse de forma verdadera. Eso sería un tema. Y lo otro que me parece que también es muy importante es, a medida que estos indicadores vayan también estandarizándose cada vez más, van a poder revisarse y auditarse, lo cual también es relevante, puesto que finalmente, si no se cuenta con información o data concreta, es difícil entonces gestionar lo que no se conoce. Pero eso es algo que sin duda hoy día ha ido extendiéndose y considerándose cada vez más por las empresas en esta cruzada ESG, y que, por cierto, como ya mencioné, nosotros tenemos un relevante rol en la S y la G. Y desde ese punto también el rol que está teniendo los objetivos de desarrollo, ¿no? En este punto, y el auge que ha dado a los objetivos de ESG por parte de las organizaciones, porque la pregunta que quiero hacerte, Gabriela, es: ¿pueden los esfuerzos desde el mundo de la ética y el cumplimiento contribuir también a sanar esas heridas sociales como la corrupción, el soborno, a través de un rol más activo en distintas organizaciones? Sin duda, claro, claro que sí. Hoy más que nunca las organizaciones deben alejarse de la burbuja en la que históricamente han operado y aceptar mayores responsabilidades con la sociedad. Y como profesionales de compliance podemos apoyar esas nuevas demandas en forma activa. Las organizaciones actualmente son cada vez más conscientes que deben desempeñar un papel mucho más activo, ¿no?, en la promoción del cambio social, no solo como resultado post-pandemia, sino también de la actual crisis global que estamos observando y desde hace un tiempo, ¿no? Y la verdad es que, bien consideradas, estas tensiones también pueden brindar oportunidades para hacer una sociedad más justa. Y me parece que justamente acá es donde radica, como profesionales de ética y cumplimiento, un tremendo desafío para empezar a mirar desde una perspectiva diferente nuestra función, nuestro rol y nuestros aportes. Y entonces, ¿por qué no podemos contribuir desde nuestro ámbito a esas oportunidades? Las empresas pueden, sin duda, tener un papel transformador, contribuyendo al diálogo social y a las preocupaciones públicas, y nosotros siendo parte de estas conversaciones. Por otro lado, nuestros lugares de trabajo no son inmunes a las tensiones sociales, las cuales generan debates dentro de las organizaciones, y estos pueden estar influenciados por la ética personal, las creencias y a veces también por prejuicios inconscientes. Y justamente dentro de este espacio, nuestro rol en las organizaciones puede hacer una diferencia promocionando conductas éticas o espacios seguros de conversación junto a todos los empleados y colaboradores, partiendo, por cierto, claramente por los líderes de las mismas. Por otra parte, también nuestros esfuerzos también desde el mundo de la ética y el cumplimiento contribuyen a sanar estas heridas sociales, como tú mencionas, Jimena, junto a las distintas iniciativas anticorrupción, estas acciones colectivas que van surgiendo en un mundo cada vez más globalizado y que requieren una mayor colaboración y conexión por parte de las empresas. Y en ese sentido nuestro rol sin duda contribuye. No olvidemos que, además de daños económicos, la corrupción y el soborno también acrecientan una frustración social, por lo que vemos una mayor desconfianza en general, ¿no?, hacia las empresas, los políticos y también hacia los gobiernos. Y justamente en ese sentido, las iniciativas anticorrupción pueden tener un efecto de reparación, por lo que al ser parte de estos esfuerzos también contribuimos a sanar estas heridas, siendo parte no solamente del problema, sino más importante aún de la solución. También existen en ese sentido distintas opciones, ¿no?, desde declaraciones públicas, anticorrupción por parte de un grupo de empresas, o simplemente a través del establecimiento colectivo sobre las expectativas de comportamiento basadas en principios que los participantes de un grupo en particular debe tener y que además va a fomentar que sean incorporadas en las actividades cotidianas de cada organización. Es decir, de a poco inculcando y en forma colectiva principios de cultura de integridad. Todas estas iniciativas entonces permiten crear confianza entre distintos partícipes, distintas empresas pequeñas, medianas, más grandes, teniendo así nuestra participación un rol mucho más activo y más concreto, justamente tal como tú señalas al inicio de la pregunta. Me quedo pensando en cada frase que te escucho en relación a todo el trabajo que se ha recorrido y todo lo que queda por hacer todavía. Y en ese punto, una de las preguntas que quiero hacerte es:
qué específicas medidas de transparencia y cultura del cumplimiento de una compañía hipotéticamente ideal podría adoptar precisamente los esquemas retributivos de la alta dirección, ¿no? Es decir, trasladamos esa misma pregunta al ámbito de los seguros, a la responsabilidad civil de los directivos y otros cargos. ¿Cuál es el alcance de esta transparencia? ¿Es necesario comunicarla en las páginas web de las organizaciones? ¿Tendríamos que enfocar solamente en algún tipo de organizaciones, por ejemplo, sectores más regulados o sector público? ¿O crees que cualquier organización debería incluirlos? Mira, me parece que es una pregunta muy interesante porque lo que hace es que pone de manifiesto la relación que existe entre la remuneración de la alta dirección y la forma en que el propósito de la organización va permeando en cada acción de esta. Entonces, es un tema que debe tenerse presente idealmente por parte de las organizaciones. Uno ha notado en los últimos años que las empresas se han esforzado por alinear siempre sus programas de evaluación de desempeño con los objetivos individuales, tanto de sus empleados como los corporativos. Sin embargo, me pasa lo que he observado, he notado que cuando se trata de estándares de desempeño, de ética, la verdad es que pareciera que menos se ha hecho, y es lo que por lo menos he visto que con menos fuerza, es que menos se ha hecho por vincular métricas consistentes para incentivar el comportamiento ético, no estando siempre vinculados a las compensaciones de la alta dirección. Y la verdad es que si bien cada vez existen muchos más requerimientos de transparencia, cuando se trata, por ejemplo, de bonos de desempeño, los temas vinculados a la ética todavía desempeñan un papel menos activo del que debieran. Y en ese sentido también, por supuesto, se deben mirar las remuneraciones de los ejecutivos como parte del conjunto de responsabilidades que estos tienen. A la fecha, muchas empresas han revisado su propósito, formulan y reformulan permanentemente su razón de ser y su papel o su rol en la sociedad, centrando su declaración de objetivos a largo plazo en la contribución no financiera a la sociedad, como hemos ido viendo especialmente en los últimos años. Sin embargo, me parece que aún a la fecha no siempre esto se conecta con la remuneración de la alta administración, puesto que gran parte de la administración, remuneración variable de la alta administración está todavía vinculada a resultados financieros de corto plazo. Y ahí es donde está esta dificultad que de alguna manera hay que sortear, porque en ese sentido, muchas veces los resultados financieros de corto plazo no siempre contribuyen a la creación de valor. Entonces, claramente es muy importante considerar que la brecha entre el propósito y la forma en que la remuneración es otorgada limita sin duda la credibilidad respecto de los esfuerzos de la organización por ser sostenibles a largo plazo. Existen, Jimena, ejemplos concretos de empresas, esta es información pública y que personalmente he estado mirando, pero existen empresas como Apple y Rio Tinto que han vinculado la vinculación de distintos aspectos ESG a la remuneración de sus ejecutivos, y estos cambios han ocurrido, por cierto, en los últimos años. Apple, por ejemplo, incluyó un ponderador variable para la remuneración de los ejecutivos, ajustándolos con un factor de hasta un X% en función del desempeño con respecto a los valores Apple del ejecutivo, en particular, considerando así dimensiones como el medio ambiente, la diversidad y la inclusión, la privacidad de datos, etc. Rio Tinto también, una empresa minera australiana muy grande, también ha ido incorporando activamente reajustes a su plan de incentivos de corto plazo, reduciendo también estos componentes de desempeño individual y reemplazándolo entonces, ¿cierto?, a esta variable de ESG. Y en ese sentido, los inversionistas cada vez también van presionando que eso sea más real y que eso sea más habitual. Y por cierto, las empresas al hacerlo también van a tener que tomar medidas adicionales para entonces considerar que estos factores o estos cálculos reflejen adecuadamente la realidad de la empresa, por lo cual es importante requerir de directorios y alta administración que tenga conocimientos fuertes en materias operativas, de la función de sostenibilidad, de ética y cumplimiento en otros, y cómo entonces se puede entonces de alguna manera obtener un factor que sea realmente representativo de los esfuerzos de la organización.
Pero a tu pregunta concreta, Jimena, me parece que es sin duda una acción indudable que hoy día deben ejecutar las empresas en estas materias para, por supuesto, conseguir una mayor transparencia y conectar, por un lado, el discurso y los esfuerzos, ¿cierto?, vinculados a este propósito, y en su gran mayoría tiene que ver con el rol que tienen las empresas dentro de las sociedades, y cómo entonces ser estos buenos ciudadanos corporativos, pero debe conectar con esto otro que tiene que ver con, perfecto, pero también cómo lo retribuyo. Forma y fondo van de la mano, absolutamente. Y vinculado directamente a lo que comentas, Gaby, está el punto transparencia 2.0, ¿no? Es decir, si uno analiza y compara las memorias de estados no financieros que acompañan a las cuentas anuales de las empresas cotizadas, vemos que todos siguen un contenido bastante estandarizado y homogéneo, ¿no? Que desde cierto punto puede provocar cierta monotonía, ¿no? ¿Cómo se reinventará este apartado de memoria no financiera en las empresas líderes en la transparencia de esta nueva generación? ¿Cuál crees que será la tendencia que se implemente en esta información no financiera, en esta memoria no financiera, que cada vez es más demandada, ¿no? Es decir, en Europa se habla de informes no financieros, en Latinoamérica se habla de ESG, género, acoso, es decir, todo lo que no sea directamente vinculado a números, ¿cuál crees que será la tendencia a futuro? ¿Y cómo repercutirá también todo esto en Latinoamérica, ¿no? Que lo ve bastante verde todavía, ¿no? Sí, yo creo que la clave en esto, o sea, sin duda tiene que ver con la consistencia en el relato, ¿no? O sea, contar un relato coherente y consistente importa, y que de alguna manera esté vinculado en forma real a la organización, sin tapujos, sin querer de alguna manera tapar u obviar lo que no se está haciendo. Al contrario, eso es importante también contarlo, ¿te fijas? Pero tiene que ver con un storytelling en el cual existe una verdadera vinculación entre aquello que la empresa cree y ser absolutamente honestos en cómo también va relatando y contando este trayecto hacia una mayor sostenibilidad, hacia sus distintos grupos de interés. Si uno hace una analogía, ¿cierto? Cuando hablamos de informes financieros, el objetivo de los informes financieros no es el informe financiero per se, sino contar una historia sobre el estado financiero y económico de la organización. Por lo tanto, es exactamente lo mismo con la memoria no financiera. Esta debe entenderse como una forma de comunicar, como una forma de informar a la comunidad y a los distintos grupos de interés cómo la empresa está gestionando estos temas. Y creo que una clave acá importantísima, Jimena, tiene que ver con que la divulgación debe entenderse no solamente como un resultado, sino como un proceso. Y en ese proceso la empresa siempre tiene que estar atentos a afinar la comprensión de riesgos y oportunidades a las cuales está expuesta respecto de los desafíos no financieros, para así entonces generar una mejora continua. Yo creo que la verdad es que la presentación de informes en materia no financiera es una tremenda oportunidad, tal como ya dije, para que las empresas comuniquen un relato verdadero más allá de los números de cómo quieren contribuir a la comunidad en la cual se encuentran insertos y las dificultades que también van encontrando. Yo creo que esa honestidad, esa transparencia es lo que finalmente hoy día los distintos grupos de interés vinculados a una organización reconocen, aún con dificultades, pero se reconoce y se valora mucho más eso que presentar informes que son demasiado perfectos en la foto. Me parece que será mucho más convincente al menos considerar ciertos aspectos mínimos, ¿no? O sea, por ejemplo, la organización debe ser consistentes y contar una historia que haga sentido del por qué le importan estos temas. Esto es muy importante. ¿Por qué le importa contribuir a la sociedad más allá de los resultados financieros? Y mira que los distintos grupos de interés asociados a una organización cada vez están mucho más absortos y son conocedores de estos temas, entonces van a poder distinguir cuando este relato es real y es convincente. Otro tema que es importante y que deben considerar estos apartados de memoria no financiera
también tiene que ver con, bueno, acciones concretas, qué es lo que está haciendo la empresa respecto, ¿cierto?, a la estrategia, por ejemplo, de implementación en esta materia y cómo además convoca a la alta administración, a los grupos de interés, a los empleados, etcétera. Y esa historia además se va comparando a través de los años. Es importante también, como ya dije, que la información sea honesta, transparente. La verdad que no siempre pasa que uno a lo mejor tiene el ojo crítico, pero no siempre el informe o la memoria no financiera más completa es la que se ve más bonita. Eso es muy importante. Y hoy día es fácil llenarse de imágenes y efectos especiales, pero lo que es relevante acá es mostrar con convicción, con honestidad, cómo la organización se ha centrado en aquellos temas que son importantes para ella. Y acá hago la comparación, habiendo pasado por una empresa minera y ahora en una empresa de internet, por supuesto que el foco que cada una tiene son distintas. A una empresa minera le va a importar muchísimo aquellos aspectos que de alguna manera permean su propio negocio. Por lo tanto, esa historia la cuenta en su memoria no financiera. Y ahora en una empresa de internet también el relato es otro, es totalmente distinto. Y en esa transparencia y en esa honestidad, comunicar esa información a los distintos grupos de interés a través de este apartado de memoria no financiera, también entonces genera una convicción y un convencimiento mayor. Por eso digo que es importante contar una historia que sea consistente no solamente con el negocio, sino también con los valores de la compañía. Y en ese sentido es importante, siempre digo, hacer una revisión de cuáles son los valores de la compañía. Muchas veces los valores no es un ejercicio vivo que haya hecho la organización y esa es una buena forma de hacerlo. Finalmente, yo creo que es importante siempre contar con métricas mínimas, pero como ya lo había comentado Jimena en la pregunta anterior, también es relevante ajustar esas métricas mínimas a la realidad de la organización. Y en eso también lo que se hace también es un ejercicio de ajuste en el que la organización también mire y dice, mira, estamos bien o nos falta esto otro, pero comunicarlo y también no solamente comunicarlo, sino también identificar cuáles son los pasos que se van a tomar para que entonces la organización pueda moverse de donde está hacia donde quiere ir. Y contar esa historia. Yo creo que en ese sentido las historias y el storytelling es una herramienta muy poderosa. Sí, tal cual. Los storytelling hoy en día son una muy buen mecanismo para poder explicar a partir del caso, ¿no? A partir de la experiencia que tiene cada una de las organizaciones. La última pregunta que, Gaby, quiero hacerte es en relación a la cultura del cumplimiento en las memorias no financieras, perdón, porque es bastante inaudito que las empresas publiquen sus datos, sus cifras sobre fenómenos como, por ejemplo, número de intentos de sabotaje interno que han sido neutralizados, incidentes de seguridad evitados o brechas abortadas a tiempo. Hoy en día los humanos nos debería infundar más credibilidad a una compañía que publicita estos aspectos, puesto que así se compromete de forma firme a seguir atajándolos, que una simple publicación que pueda tener la web, que omite este tipo de información, ¿no? Ahora bien, el instinto humano es el que es, y los sesgos cognitivos que tenemos nos impulsan e inciden en nuestras elecciones de compra de acciones, ¿no? Y para nuestros hijos, nos transmite más confianza un profesor que nos informa fielmente de toda la parte gris y conflictiva de nuestros hijos, mientras que como consumidores o inversores tenemos la conciencia más tranquila si solamente nos dan visibilidad a esa parte positiva, ¿no? Como compliance officers, podemos educar en este sentido, es decir, precisamente para salvaguardar esta cadena de valor de la compañía, apelando con ello a la captación de inversores con mentalidad más largoplacista y responsable, ¿no? ¿Cuál es tu visión en este punto y hasta qué punto es importante hacer comunicar este tipo de informaciones, ¿no? Bueno, de partida asegurándonos siempre que nuestra labor sea independiente de las presiones e incentivos comerciales en primer lugar. En la actualidad cada vez se entiende más que nuestra función como compliance officers representa también el interés público y aceptar esta responsabilidad es una tremenda tarea, la cual se ha transformado notablemente en los últimos 20 años, como conversábamos al inicio, Jimena, ya que lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos ha cambiado marcadamente con el tiempo.
Ser un profesional de la ética y el cumplimiento ha pasado de ser un puesto tan poco común que requería una explicación sobre aquello que hacíamos, a uno que ha ganado no solo representación dentro de las organizaciones, sino también se entiende como un estándar mínimo de lo que es una buena práctica en materia de ética empresarial. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros podemos educar desde la convicción que somos agentes globales de cambio, ya sea en la lucha contra la corrupción o para fomentar conductas éticas dentro de las organizaciones, siempre con un sentido de propósito y colocando activamente el acento en estos temas. Guiar la discusión sobre estas materias en cualquier organización o fuera de ella, ¿no? Me parece es uno de los grandes aportes que como compliance officers podemos ofrecer. Cuando nosotros educamos a una empresa o a una organización para que ésta lleve a cabo acciones correctas y una cultura más ética e imparcial, somos agentes de cambio. Cuando entrenamos, ¿no?, en materia antisoborno o en materia anticorrupción, somos agentes de cambio al hacer más difícil que un soborno sea requerido. Y si una sola de estas capacitaciones o entrenamientos ha hecho efectivamente reflexionar, aunque sea solo a una persona, sobre los efectos de las malas prácticas de negocios en la sociedad, entonces hemos contribuido no solo a la lucha contra la corrupción, sino también a una mirada de largo plazo en la que importan tanto la forma como el fondo de hacer las cosas. Y en ese sentido también contribuimos a través de un relato coherente que busca de una forma impulsar, ¿no?, en las organizaciones y en su cadena de valor una cultura de integridad. Muchas veces, Jimena, los incumplimientos éticos son solo el resultado de una deficiente cultura organizacional. Entonces, podemos aportar a través de una sana discusión, invitar a esta discusión sobre aquello que sí se permite y las herramientas que existen para la toma de decisiones en aquellas zonas grises. Y estas conversaciones siempre las podemos tener para proteger no solo la compañía y su cadena de valor, como mencionas, sino también para generar el hábito cultural de la integridad. Y este hábito protege más que el cumplimiento en sí mismo y es un tremendo activo para la cadena de valor de la compañía y aquellos inversionistas más responsables y largoplacistas, como tú justamente mencionas, Jimena, en la pregunta. Gaby, muchísimas gracias por este podcast. La verdad es que me he quedado muy atenta, muy pensativa después de cada una de tus respuestas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por trasladarnos tantas experiencias, por habernos enriquecido durante estos 30 o 40 minutos de una manera increíble. Muchas gracias por este espacio y felicitaciones por el gran trabajo que estás haciendo. Y la verdad que es un verdadero placer contar contigo en esta comunidad, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Jimena. La verdad, como te dije al inicio, gracias no solamente por invitarme, pero más importante aún para darme la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias, pero esto es sinérgico y me encanta porque también yo me alimento y yo también crezco como profesional a través de las distintas instancias de colaboración que tú fomentas dentro de la comunidad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro trabajo es básicamente generar contenido continuamente, estar actualizados. Es una disciplina tan nueva que tiene tantos vértices, la trazabilidad es brutal por parte de diferentes actores que forman parte de la comunidad. Así que muchísimas gracias, Gaby. Te deseo el mayor de los éxitos y seguimos en contacto.